Saludos. Hoy vamos a presentar los resultados de nuestra investigación Marxismo y Cristianismo, Cristianismo-Marxismo, 5 temas centrales. El primero es el de enajenación. Es un concepto muy amplio, pero vamos a dar una sucinta explicación histórica de cómo llegó este concepto al marxismo. Vamos a ver qué es lo que decía el filósofo Ludwig Feuerbach, alemán. Él tomó el concepto de Hegel, un filósofo alemán más antiguo, pero Feuerbach nos decía que la enajenación es que lo que es propiedad de un sujeto pase a otro. Eso es enajenación, sucintamente. Lo que es propiedad de un sujeto pase a otro. Eso es enajenar. En derecho está cuando vendemos una casa, la casa que era nuestra se va a enajenar en favor de otro, al que le vendimos nuestra casa. Feuerbach se centra en que la enajenación es producto de una frustración. Vamos a ver. Se predica de Dios unas características concretas, que es omnipresente, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnibenevolente, que es amor puro, que es feliz en sí y por sí mismo, y así, etc. Dice Feuerbach que todos estos predicables que damos de Dios, no son de Dios, son realmente de la humanidad como género. Pero resulta que el sujeto humano, yo, tú, un humano, un sujeto cualquiera humano, un sujeto humano, al no poder llevar estas facultades propias del humano, de la humanidad, se frustra. Y entonces eso produce una proyección, una enajenación hacia Dios, que Dios viene siendo entonces como un humano, pero un humano perfecto, un humano superpoder, un humano elevado, que Él sí es omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnibenevolente, amor total, felicidad en sí por sí mismo. Esto es una enajenación, dice Feuerbach. La humanidad que tiene esto se frustra al no poder realizarla, llevarla en acto en lo particular, en el sujeto, se frustra y entonces las proyecta en otro que sí las tiene en acto, que viene siendo Dios. Esta es la enajenación según Feuerbach. Pero entonces tenemos a Karl Marx. Marx toma de Feuerbach la sustancia de la enajenación, sí, está de acuerdo. Enajenación es que la propiedad de un sujeto pase a otro. Pero él no le critica a Feuerbach que se queda nada más en lo religioso. Admite también la religión como una enajenación. Pero Marx cree que va a una raíz más profunda. Él dice que la enajenación es causa del sistema económico actual, el que vivió Marx mediados finales del siglo XIX. Él dice que la enajenación es económica. El proletario, en principio, todos los seres humanos nacen iguales. Todos. Muchos seres humanos. Todos nacen iguales en libertad. Nace libre. Pero todos los que no tienen ninguna propiedad, solamente tienen una posesión. Solamente tienen una propiedad, que es su fuerza de trabajo. Todos los proletarios no tienen nada en propiedad más que su fuerza de trabajo. Son muchos, son miles. Pero también se encuentran en que hay otros. Los burgueses. Los burgueses son dueños de un capital enorme o de un capital grande. Son los dueños de las fábricas, son los dueños de las panaderías, de las carnicerías, de los grandes talleres. Son dueños de los medios de producción. Además de la fuerza de trabajo, ellos poseen todos los medios de producción. Y el proletario, como no tiene nada en propiedad más que su fuerza de trabajo, tiene que buscar
¿A cuál burgués venderle su única propiedad? Diría Marx, el proletario solamente puede elegir con qué cadenas atarse. Esto quiere decir que la fuerza de trabajo produce gran cantidad de dinero. Si mi fuerza de trabajo, diría Marx, produce todo esto, entonces es lógico que yo me quede con todo este dinero. Pero resulta que como el burgués es medio de los medios de producción, que son los que junto con la fuerza de trabajo obtienen esta cantidad de dinero, el burgués solamente me va a dar esta porción del dinero. Solo esta porción regresa al dueño de la fuerza de trabajo. Y todo esto se queda con el burgués. Eso es una enajenación. Todo esto que debería ser mío, se lo queda al burgués. Esto es mío, pero se lo queda a él porque él es el dueño de los medios de producción. Esa es la enajenación. Esto que es mío pasa a otro, al burgués. Ahora vamos a pasar al segundo tema, que es el del trabajo. El marxismo en este aspecto es materialismo. Materialismo duro y crudo y duro. La materia, en su devenir histórico, tiene unas contradicciones internas, unas fuerzas ciegas que chocan entre sí unas con otras constantemente. Va en línea y de estos conflictos surgen nuevas cosas, de estas contradicciones, de estos choques, de estas violencias constantes, sí salen nuevas cosas. El hombre, dice Marx, el hombre se hace a sí mismo, que no es otra cosa que decir, es el materialismo con sus choques internos da lugar a cosas nuevas. En el mundo existen los entes que tienen materia, las piedras, todo eso, las piedras, la tierra, el agua, tienen materia. Pero surge un choque material entre el devenir largo, infinito, devenir histórico, y entonces salen entes con materia, pero que tienen vida ahora. Vuelve otro choque de fuerzas internas de la materia, ciegas y sin un fin, y ahora salen unos nuevos entes que tienen ahora materia, vida, pero también tienen movimiento. Sale otro choque interno del devenir histórico infinito de la materia y el materialismo y la historia, y ahora salen unos entes superiores más elevados, que tienen materia, vida, movimiento, pero razonamiento. Somos lo más elevado, dice Marx. De todo el devenir histórico, en cada etapa que lleva, nosotros somos lo más elevado, el hombre que se hace a sí mismo por el devenir histórico de la materia. Pero resulta que para Marx no hay unos derechos, porque como toda la materia va a un devenir histórico, el sujeto no importa, el sujeto humano no importa, es una nada, no sirve, es desechable, es descartable. ¿Se puede matar a un humano? Sí. ¿En pos del devenir histórico para el progreso de la humanidad? Sí. ¿Se pueden matar muchos humanos? También. ¿Burgueses? También. Es lo que entonces podríamos decir que el humano como sujeto en el marxismo no vale nada. ¿Cuál es la diferencia entonces aquí? En el cristianismo, el trabajo no es el fin del hombre. Marx dice que el fin del hombre es el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo va a tener su desarrollo y su fin y nada más. El cristianismo admite eso también. El hombre debe trabajar y es bueno que trabaje, porque igual que el marxismo cree que del trabajo va a tener unas perfecciones. Va a ejercitarse, va a perfeccionarse a sí mismo, va a crear métodos de producción, va a perfeccionar los métodos y medios de producción para obtener más con menos, y eso lo va a llevar a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, comida, bebida, bienestar, la electricidad, el internet, todo eso. La iglesia del cristianismo dice que es bueno. El marxismo dice que el fin del hombre es el trabajo y se acabó. El cristianismo dice no, el trabajo es un paso nada más, porque va a llevar a una perfección. Pues el fin último del hombre es Dios.
El fin del hombre no es el trabajo, es Dios. El trabajo es una etapa, es una parte del proceso, pero no es el final. El marxismo dice el trabajo es el final. Y el ser humano no tiene derechos porque es una sola materia. Esa idea de derechos es un vestigio burgués de egoísmo, de individualismo, los derechos para el marxismo. Porque el marxismo, el sujeto no importa, importa el colectivo. El sujeto se puede matar, el sujeto puede morir, el sujeto es dispensable. Para el cristianismo no, el sujeto es un ser valioso individual, pero eso lo vamos a ver en otro tema. Lo importante es, para el marxismo el fin del hombre es el trabajo. Para el cristianismo es una parte importante del proceso, sí, pero no el final. El final es Dios. Ahora vamos a pasar al tercer tema, que es el hombre. Para Marx, el hombre es el conjunto de su situación histórica, ¿de qué más? De su ser mismo, de su momento social, de su cultura. El ser humano es el conjunto de todo lo externo, porque recordemos que Marx cree en un devenir histórico que está determinado por los choques materiales de la historia, del devenir histórico. Entonces el hombre se determina por su momento histórico. Si le tocó aquí, pues el hombre es esto, porque ese es el momento histórico de la materia que le tocó vivir, y es eso nada más. Si le tocó acá más primitivo, pues más primitivo le tocó, y es esto. No es esto ni el 3 ni el 2, es el 1. Eso cree Marx que es el hombre, conjunto de sus situaciones, momento histórico, situación social, económica, cultural, psicológica. Ese momento histórico ahí le tocó, y eso es lo que es el hombre. Para el cristianismo, no. Todo eso que cree Marx, que es lo que determina al hombre, no es lo que lo hace ser hombre. Todo eso, situación económica, situación cultural, enfermedades, situación política, su cuerpo en sí, que le tocó una discapacidad, le tocó una familia disfuncional, le tocó un país muy pobre, le tocó un cuerpo enfermo, le tocó ser la única persona saludable en un contexto social determinado. Todo esto, para el cristianismo, no es lo que va a determinar al sujeto, como dice Marx. Esto es nada más el punto de partida. De aquí, de esto que le tocó, el hombre va a autorrealizarse. El hombre, con todo esto que le tocó, va a decidir en su libertad qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decidir hacer. Porque la gracia de Dios se funde, se pone en el contexto, pero es uno en la libertad en el que la hace realidad. Y esa realidad cristiana que está llamado a ser el sujeto, no va a ser igual con todos. Hay ejemplos muy claros. Tenemos, por ejemplo, a un San Luis, rey de Francia. Es un santo, pero él le tocó ser un rey, rey de Francia. Tenemos un San Francisco de Asís, que él fue santo igual, pero él vivió en la pobreza, en la austeridad completa. Pero ambos son santos. Tenemos un San Bernardo de Claraval, que detestaba la filosofía, decía que era algo del diablo. Y tenemos un Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la iglesia igual que San Bernardo, pero y tuvo unos aportes filosóficos tremendos, incansable, sin parangón en el cristianismo. Ambos son santos, uno desechando la filosofía por completo, otro abrazándola, aunque al final se decantó por otras cosas. San Luis, rey de Francia, un rey santo también. Santa Isabel de Hungría, santa, reina de Hungría. Un San Francisco de Asís, muy pobre, que decidió vivir en la pobreza a pesar de ser familia rica. Pero todos son santos. Es en esa variedad, en esa libertad, que tenemos un abanico de oportunidades enormes. Aún en el contexto que hayamos nacido, con las características, tenemos la libertad para poder decidir ser santos o hacer posible el reino de Dios en distintas circunstancias, de distintas formas y de distintas situaciones.
Eso es el hombre. Marxismo determinado por su momento histórico y nada más, no va a poder ser más ni menos. Cristianismo, el hombre a pesar de su contexto histórico, tiene la libertad para hacer un abanico de posibilidades. Ahora vamos al cuarto tema, que es cambio de sistema. En el momento histórico que le tocó a Marx, había una situación de una jornada laboral de 12 horas, cuando no eran 18 o todo el día, trabajo infantil, sueldos mal pagados, empleados que eran considerados desechables, y así una serie de cosas injustas. Cualquiera ve esto como algo injusto. Jornada laboral 12 horas, trabajo infantil, mal sueldos mal pagados, empleados desechables. Así los veían los patrones. Si pasaba un accidente laboral, se cortaba un brazo, un dedo o moría, la familia, el patrón no consideraba ninguna responsabilidad. Se cortó un brazo en el trabajo, pues ni modo, ya no te necesito y no tengo por qué darte ni ayuda, ni pensión, ni médico. Te enfermabas, se enfermaba tu hijo, tu familia, ese es tu problema. Desechable, contrato otro y ya. Esto todos lo ven como algo malo. El cristianismo lo ve como algo malo, algo que debe cambiar. El marxismo también. Pero la diferencia, ambos ven que se necesita un cambio de sistema. Pero el marxismo dice, debe de haber una revolución. Y las revoluciones son, la mayoría de las veces, violentas. El marxismo va más allá. Para que haya una revolución y todo esto cambie, todos los seres humanos o todos deben de llegar a esto. Deben de llegar a la miseria. Recordemos que Marx cree en el materialismo histórico. Entonces todos deben de estar en el mismo proceso, en la misma etapa de la lucha histórica, para poder llegar al socialismo y después al comunismo. Todos deben de estar aquí, en esta etapa, para poder dar lugar a la revolución que dará lugar al socialismo. Si unos están aquí, pues estos no pueden pasar a la revolución. Tienen que estar todos aquí, en este momento feo de la historia, con jornadas laborales de 12 horas, con sueldos mal pagados, empleos desechables. Todos deben de estar aquí. Si hay alguien aquí, no lo podemos llevar a la revolución, porque todavía no vive esta realidad. Y atención, Marx estaba de acuerdo en que a los que estaban aquí o aquí se les podía matar, porque estos no podían ser llevados a la revolución. El marxismo, el socialismo, el comunismo tiene una base genocida también, de tipo nacionalsocialismo. Eso no se nos debe olvidar. El marxismo tiene una moral que tú puedes matar a estos si no están preparados para la revolución. Al menos Marx. Eso lo dijo la Nueva Gaceta Renana, particularmente Friedrich Engels. Marx, cristianismo, hay que cambiar esto. Estamos de acuerdo en eso. Marx dice revolución y que todos estén en la misma situación. No, el cristianismo dice no. El cristianismo no dice revolución violenta. El cristianismo dice reforma. Porque ninguna sociedad es perfecta en sí misma. Todas están encaminadas a la perfección de Dios. Todo sistema no es totalmente malo, porque ya lo dice el cristianismo en la doctrina. Todos los hombres tienen dentro de sí la razón natural y en su corazón la ley de Dios. El tiempo es muy corto y se nos terminó. Vamos a dar una explicación lo más sucinta posible, pero lo más correcta, que también tenga otra posibilidad. El quinto tema es el de la verdad. La verdad, en lógica, es la adecuación de la mente a la realidad. Eso es la verdad. El marxismo y el cristianismo coinciden en eso. Conocer la realidad es la verdad. El marxismo habla de una verdad del más allá, pero ¿cómo se sustrae la verdad del más acá? Para Marx va a dar lugar a la revolución. Esa revolución va a dar el poder de los medios de producción a los proletarios, que va a dar lugar al socialismo. Y una vez destruidos todos los vestigios de la sociedad burguesa, incluido el Estado,
va a dar lugar al comunismo, donde ya no va a haber ni Estado ni clases sociales. ¿Cómo va a ser eso? Marx no lo dijo, los marxistas no saben decirlo como es, y hemos visto a través de la historia que no se ha dado lugar y es imposible llegar a esa etapa, que es más bien una etapa regresiva al estado de naturaleza, cuando no había estado en las cavernas donde el más fuerte y el más débil se abusaban entre sí. En el cristianismo, la verdad del más allá es el paraíso, pero nos la viene a decir Cristo, que viene a nosotros, que sale de su lugar de santidad hacia el mundo, entra en el tiempo y nos habla de la verdad del más allá, que es el paraíso. Pero al mismo tiempo hay una verdad del más acá, siguiendo la terminología que usa Juan Messner en su libro Cristianismo y Marxismo, que es el reino social de Cristo. Establecer aquí en este mundo, vivir las pautas del evangelio, los mandamientos, la vida cristiana, es la verdad del más acá, que es el reino social de Cristo. Sucintamente esta es la verdad, y para terminar y ser congruentes con los requisitos del video, esperemos que esto sea suficiente.